Quiero dedicarme a un tema que, que quise pasar de largo, aunque debo reconocer que he escrito sobre el tema en alguno de los libros, que es sobre la prevención. En algún momento les conté a ustedes que cuando me pidieron dar clases de ejecución de la pena, me atreví a decir que me faltaban horas de cárcel y lógicamente me refería a México. Me faltaban horas de clases de cárcel en México. Era muy lógico que yo por lo menos entendiera y que para poder decir algo se necesita, cuando hablamos de especialidad en adolescentes y cuando hablamos de especialidad en fiscalías especializadas, es muy importante saber, o por lo menos preguntarle al experto que habla, cuántos años de experiencia tienes en el tema. Y lógicamente, cuando yo tengo que hablar de prevención, ustedes tienen el derecho de decirme cuántos años de experiencia tiene sobre el tema. Y no dejo de preocuparme del tema constantemente, pero quería enfocar la prevención desde la etiología de la delincuencia juvenil, por una razón muy concreta. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos admite el juicio contra Chile por parte de Attila Rizzo, la Corte Interamericana utiliza el siguiente argumento: no está probado, no está probado que dos mujeres lesbianas en matrimonio puedan afectar la educación de las dos hijas. Y como no está probado, probemos, aquí ya agrego yo, probemos a ver qué pasa, y por tanto se resuelve con lugar la acción internacional contra Chile, tanto en lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, la Corte chilena y el juez de familia. ¿Qué me pasa en el tema de la prevención? Mutatis mutandi, lo mismo. Lo que ha resuelto hoy, no solamente la Corte Interamericana, en ese caso de la prevención, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va encaminado, por lo menos para mí, en el mismo sentido. Es decir, no podemos probar. Cuando veíamos el principio de interés superior del niño, hablábamos de las variables del principio y una de ellas es: no podemos probar. No puedo probar si un niño con dos homosexuales en relaciones sexuales íntimas en la casa puede influir positivo o negativamente en la vida de ese niño. Pero no podemos probar. No podemos probar si dos homosexuales teniendo relaciones sexuales y que el niño escuche, ya sea en la misma habitación o en una habitación aledaña, se vaya a deformar. Pero por otro lado, lógicamente tenemos que decir una cosa que respondía a un alumno en una clase: si yo estoy relacionado sexualmente con otro varón y adoptamos a un hijo varón, ¿por qué alguien me va a prohibir, y perdón la forma en que usaré el ejemplo, ¿por qué me van a prohibir hacerle wiri wiri a mi hijo si resulta que yo con mi pareja me hago wiri wiri? Y por otro lado, si yo creo que el wiri wiri entre dos varones está bien, ¿por qué no le puedo enseñar esto si yo tengo que educar a mi hijo a hacer wiri wiri? Perdón el ejemplo, porque permito a la imaginación. Si yo permito a un niño menor de 18 años, contrario a la voluntad de sus padres, o sin consultar a sus padres, o sin consultar a un psiquiatra o a un psicólogo o a un médico, que se cambie de nombre de mujer a varón, de varón a mujer,
como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia mexicana, si yo permito que los adultos consuman drogas, en concreto marihuana, porque no es una droga, como lo ha dicho la Suprema Corte, delante de sus hijos, porque no hay límite en la disposición de la Suprema Corte. Si yo permito que dos mujeres tengan relaciones sexuales y puedan adoptar hijas, y por tanto, al obtener relaciones sexuales lo hagan delante de sus hijas menores de edad que han adoptado. Todas estas variables es tratar de probar si sí, y con los niños o con las niñas, con los adolescentes y a los jóvenes, no podemos probar. El artículo 250 de la ley para adolescentes introduce un plan de prevención social de la violencia y de la delincuencia que define como, perdón, el conjunto de las políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir, a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. Hoy lo he repetido y espero repetirlo muchas veces, cuando pasamos con los niños o con las niñas por la Alameda, se consume marihuana. Pero no solamente hay un consumo de marihuana, ¿no? Acalladito. No, hay un grupo de personas fumando marihuana, hay un grupo de personas drogadas de marihuana, hay un grupo de carteles a favor de la marihuana, hay enseñanza de la marihuana. Es decir, que esta ingenuidad de la Suprema Corte de que se consuma la marihuana significó ahora un tema público en el que no hay reacción policial y no hay reacción de absolutamente nadie, a pesar de que estamos a unos metros de el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la palabra del 250 es reducir factores de riesgo. El divorcio es un factor de riesgo. El licor es un factor de riesgo. Dejar a los hijos hacer cualquier cosa es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque son personas en desarrollo. No es porque desconfíe de ellos, es simplemente porque son personas en desarrollo y todo aquello que pueda significar un factor de riesgo, tenemos que preverlo. ¿Para qué? Para no tener que lamentar. Contaba a un grupo de amigos lo que ha significado cuando uno recibe a una familia amiga, dígase la hermana casada, con hijos, y cuando los niños se encierran en el cuarto, hoy que tenemos pornografía en Internet. Y es un caso real, dos casos reales, 1000 casos reales. Y el niño de la familia le enseña la pornografía que tiene en su Internet. Y entonces esa relación de unos niños, varones, jugando en el cuarto de familia mientras los grandes hablan de sus temas aburridos, termina en dos niños haciendo prácticas sexuales tal como aparecen en sus móviles. Factores de riesgo. El consumo de la marihuana, factor de riesgo. El consumo de licor en casa, factor de riesgo. La desnudez, cuando papá sale del baño desnudo, factor de riesgo. Cuando la mamá sale desnuda del baño, factor de riesgo. Cuando papá y mamá se besan libidinosamente en la sala mientras ven una factor de riesgo. Cuando aprendemos a querer a los niños desde el vientre de la madre, que hoy los matamos con el aborto, empezaremos a entender la importancia que tiene una política de prevención social de la violencia y de la delincuencia. Pero hemos de querer a la sociedad en la que viven y hemos de quererlos a todos y a cada uno como son, como viven, como han sido creados y producidos en esta sociedad. No quiero escandalizarlos. Lo único que quiero es que aprendamos, entendamos o comprendamos
o volvamos a comprender que lo que es malo para la gansa es malo para el ganso. Lo que nos hace daño en la familia, a la vista de los niños, también les hace mal. Muchas gracias.